Centro Cristiano El Conquistador. Bueno, el día de hoy tenemos también nuestro servicio presencial, así que estaremos simultáneamente tanto en YouTube como presencial en nuestra iglesia. Bueno, les quiero mandar un gran abrazo a todos los que nos sintonizan y que se han conectado el día de hoy. ¿Y qué les parece si nos dejamos ya nuestro muy tradicional saludo en nuestro chat en vivo que tenemos todos los domingos? Recuerden que también ahí nos pueden dejar sus peticiones de oración, comentarios de la predicación y también algunas dudas si es que las tienen por ahí. Bueno, ¿qué les parece si iniciamos el día de hoy con lo que Dios tiene para nosotros e iniciamos con una alabanza? Exaltado, Señor, yo te alabaré. Sé exaltado, por siempre exaltado, y yo te adoraré. Eres Señor, por siempre tú reinarás. Se goza en tu bondad. Sé exaltado, por siempre exaltado, Señor. Sé exaltado, por siempre exaltado, Señor. Yo te alabaré. Sé exaltado, por siempre exaltado, y yo te adoraré. Eres Señor, por siempre tú reinarás. La creación se goza en tu bondad. Por siempre tú reinarás. La creación se goza en tu bondad. Sé exaltado, por siempre exaltado, Señor. Siempre tú reinarás. La creación se goza en tu bondad. Sé exaltado, por siempre exaltado, Señor. Sé exaltado, por siempre exaltado, Señor. Sé exaltado, por siempre exaltado, Señor. Dios les bendiga, muy queridos, amados, amigos, hermanos que nos sintonizan en este día. Damos gracias a Dios por la oportunidad de estar nuevamente reunidos, todos unánimes, esperando a lo que Dios tiene para nosotros en este mensaje. Voy a invitarle a que me acompañe en la siguiente lectura en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos 28 y 29, y la palabra del Señor dice así:
Cuando Jesús terminó de decir esas cosas, las multitudes quedaron asombradas de su enseñanza, porque lo hacía con verdadera autoridad, algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias te damos, Señor, por un día más que nos concedes la vida. Gracias por todas y cada una de las bendiciones que das a nuestras vidas. Señor, gracias por este momento. Queremos ponerlo en tus manos y que seas tú el que hable y que des a nuestra vida espiritual ese alimento que necesitamos, Señor. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias por la oportunidad que me das de estar aquí, Señor. Habla lo que tengas que hablar, Señor, a cada uno de nosotros y que ese mensaje pueda repercutir, Señor, en nuestra vida espiritual. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. El texto que acabamos de compartir en este momento es la culminación o es la finalización de una de las enseñanzas más grandes y más extensas que Jesús dio durante su ministerio. Fue quizá el mensaje más largo que Jesús dio a través del tiempo que estuvo enseñando y que estuvo con los apóstoles y con toda la gente que le seguía. Este mensaje que Jesús da, llamado el Sermón del Monte, si tuviéramos que resumirlo en unas cuantas frases, tendríamos que decir que lo que Jesús enseña en esta presentación es cómo vivir una vida consagrada y agradable a Dios, libre de hipocresía, llena de amor y gracia, y llena de sabiduría y de discernimiento. Lo que Jesús hace en esta presentación es algo excepcional, algo magistral. De hecho, lo que leímos en el versículo 28 dice: cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes quedaron asombradas de su enseñanza. Lo que Jesús transmitía, lo que Jesús decía, lo que Jesús hacía, era motivo para que la gente quedara completamente maravillada. Al día de hoy no se conoce con exactitud el lugar en donde Jesús dio este mensaje llamado el Sermón del Monte, donde, como les mencionaba, el Señor tocó muchos temas, cerró muchos temas de enseñanza y la gente quedaba maravillada por esto. El lugar exacto, como les mencionaba, no se conoce, pero hay datos históricos que nos muestran o nos enseñan que fue un lugar en los alrededores de Cafarnaúm, un lugar que Jesús visitaba muy a menudo y que utilizaba para hacer milagros y enseñar. Esta zona se caracterizaba por sus montes, por sus laderas, por sus prados, y una de las características que tenían esos lugares era el relieve, que comenzaba en lo más alto e iba descendiendo literalmente como montes. Me llama mucho la atención que la parte en donde Jesús se presenta, según los datos históricos, es algo parecido a un auditorio. Jesús en lo más alto y la multitud descendiendo, y algo parecido a un tipo de auditorio. Los datos históricos no registran o no nos dice, la palabra de Dios no nos dice cuál era la posición que Jesús tenía, pero sea cual sea, si él estaba en la parte de abajo o él estaba en la parte de arriba, era un lugar inmejorable, digno de uno de los mejores oradores, de los mejores presentadores y de los mejores maestros que ha existido sobre la faz de la tierra. Precisamente el mensaje de este día lleva por título En el taller del maestro. Y es que Jesús, una de
de las cosas que lo caracterizaba era la forma en la que él enseñaba. Cautivaba a la gente, impresionaba a la gente. Todos quedaban maravillados y sorprendidos de la forma en la que Jesús enseñaba. Así que este aforo era el perfecto para este excelente maestro que estaba dando una de sus tantas enseñanzas que dio a lo largo de su ministerio. Y Jesús traía o tenía este don de la enseñanza, por supuesto, porque siendo el Hijo de Dios, pues el Espíritu de Dios estaba con él. Así que él decía lo que el Espíritu le decía que tenía que hablar a las multitudes, pero también él traía ya una escuela, digamos, de la enseñanza, porque como todos sabemos, Jesús tuvo un padre adoptivo, por así llamarlo, llamado José, y él fue carpintero. Él desempeñaba la carpintería, a eso se dedicaba. Y culturalmente en esta época, pues era muy común que los padres enseñaran sus oficios a sus hijos y que los hijos los aprendieran y los desarrollaban. En el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo 3, dice lo siguiente: y se burlaban, es un simple carpintero, hijo de María, y hermanos de Santiago, José, Judas y Simón. Y sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros, y se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. Y se burlaban, es un simple carpintero. En algunas otras versiones o en algunos escritos menciona que le llamaban es el hijo del carpintero. Así que Jesús tenía fama de que había desarrollado, había aprendido el oficio de la carpintería. Así que es muy probable que Jesús pasara mucho tiempo en un taller aprendiendo el oficio de la carpintería. Y para los que les gusta toda esta parte de los muebles tallados en madera, trabajar con la madera y tratar la madera es todo un arte. Todo un arte. Buscar alguna imperfección en la madera para corregirla, hacer los cortes precisos, no solo requiere de una habilidad excelsa, sino también requiere de las herramientas correctas para medir, para cortar, para pegar una pieza con otra y sobre todo saber utilizar estas herramientas, porque de nada sirve tenerlas si no se saben utilizar. Así que todo lo que estamos viendo acerca de Jesús, me gustaría que se imaginara cómo sería la experiencia de entrar al taller del maestro, estar en el taller del maestro. Imaginen por un momento cómo sería esa experiencia de entrar y ver a Jesús trabajando, haciendo un mueble, siendo una persona súper ordenada, siendo una persona súper precisa, súper responsable. Sí, imaginen esa experiencia de entrar al taller del maestro. Ahora, en nuestro crecimiento espiritual es como entrar precisamente al taller del maestro, en donde él utiliza un sinfín de herramientas para tallar, para pulir, para perfeccionar nuestra vida y hacer de cada uno de nosotros una pieza invaluable. En este día vamos a ver tan solo 4 herramientas que el maestro utiliza con cada uno de nosotros. Y la primera herramienta es el amor. Y en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos del 9 al 13, dice: yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor.
Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán de gozo. Este es mi mandamiento. Ámense unos a otros de la misma manera en que yo los he amado. No hay un amor más grande que el que da la vida por los hijos, por los amigos, perdón, por los amigos. El amor, una de las herramientas que el maestro utiliza con nosotros. Y lo que acabamos de leer muestra precisamente a alguien que practica lo que enseña, el amor, la expresión máxima de nuestro Creador para con nosotros. Que hoy en día necesitamos del amor. Dicen que no hay mejor medicina que el amor. Y aquí no solo nos da un mandamiento, no solo nos está dando un consejo, no solo nos está enseñando, nos está mostrando que Él es el primero en mostrar o en practicar lo que nos enseña, el amor. Por amor, Jesús subió a una cruz por voluntad propia y murió por cada uno de nosotros. Por amor, el Padre envió a su Hijo único a morir por cada uno de nosotros. Esta porción bíblica finaliza diciendo, no hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos, que fue lo que hizo Jesús. Jesús le está hablando a los discípulos. Y es la expresión máxima del Señor para con nosotros. Así que el amor es una herramienta que Él utiliza en nuestro crecimiento y que se encuentra en el taller cada que nosotros entramos con Él. La segunda herramienta es el perdón. En Efesios 4:32 nos dice, por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Cuando nosotros aprendemos a ejercitar en nuestra vida el perdón, el crecimiento es para nosotros. A veces pensamos que otorgar el perdón es un beneficio para la persona que lo está recibiendo. Y a veces no lo queremos otorgar porque pensamos que no se lo merece. Pero lo cierto es que el perdón es algo que nos beneficia a nosotros. Cuando Dios nos perdona, el beneficio no es para Dios. El beneficio es para cada uno de nosotros. Y Él aquí nos enseña que nosotros debemos perdonar a los demás como Él nos ha perdonado a nosotros. Así que el perdón a nosotros nos trae libertad. Y esa libertad nos da un crecimiento en nuestra vida. El verdadero perdón. El perdón no es un sentimiento ni una emoción, es una decisión. Y es esa decisión que trae a cada uno de nosotros nos da libertad. Y por supuesto, eso nos trae un crecimiento en nuestra vida espiritual. La tercera herramienta que el maestro utiliza para con nosotros es la necesidad de los demás, la necesidad de estar juntos, unánimes, con cada uno de los miembros que hay en su iglesia. En Romanos 12:15 nos dice, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Jesús, el Maestro, utiliza esa herramienta para nuestro crecimiento espiritual, para nuestro crecimiento constante. Lo que a mí me falta, el hermano lo tiene. Y todos tenemos diferentes dones. Y cada don que Dios ha puesto en cada uno de los miembros de su iglesia sirve para el crecimiento de todos.
Ninguno es menos importante y ninguno es más importante. Todos somos indispensables para seguir creciendo. Y entonces vemos que algunos hermanos tienen ese don para orar los unos por los otros, y vemos hermanos que tienen ese don para tocar un instrumento, hermanos que tienen ese don para transmitir el mensaje y otros para dirigir la alabanza. Y todos somos indispensables y necesitamos los unos de los otros. Esa es una herramienta que el maestro utiliza para nuestro crecimiento. Y la cuarta herramienta que el Señor utiliza para con nosotros es el dolor. El dolor, sí, aunque parezca algo trágico, es el dolor. En Lucas 22, versículo 62, dice, y Pedro salió del patio llorando amargamente. Y hay dos tipos de dolor, hermano. Los circunstanciales y el dolor que se produce por el arrepentimiento. Aquellos que son circunstanciales, cuestiones de la vida que tenemos que enfrentar, que son ajenos a nosotros, que no tenemos el control de esas situaciones y que causan un profundo dolor. Pero también el dolor que se produce cuando nos hemos equivocado y encontramos el arrepentimiento. Ese es el dolor que Dios utiliza para nuestro crecimiento, que el Maestro utiliza para nuestro crecimiento. En este versículo que acabamos de leer, como todos sabemos, el relato precede de la traición de Pedro a su Maestro. Jesús le había dicho que lo iba a traicionar, él dijo, no, eso no va a suceder, yo voy a estar contigo hasta la muerte, y sucede tal y como Jesús se lo había anticipado. Así que cuando Pedro se da cuenta, sale corriendo del lugar, pero sale corriendo y llorando amargamente. No solo era una sensación de tristeza, no solo era una sensación o una emoción reconociendo que se había equivocado, sino el hecho de que saliera llorando amargamente significaba que había un profundo dolor en él, que le dolía en lo más profundo lo que había hecho. Y eso lo llevaba al arrepentimiento. Así que el dolor, hermanos, por increíble que parezca, es una herramienta que el Señor utiliza, que el Maestro utiliza con nosotros para nuestro crecimiento. A veces no entendemos lo que está sucediendo, a veces es difícil poder desprenderse de ese dolor que se siente en lo más profundo, como le decía, por circunstancias de la vida o por errores que cometemos y que nos duelen. Pero a veces no entendemos que tiene un propósito mayor en nuestra vida. Y no es que Dios o el Maestro, no es que nuestro Maestro quiera que suframos y que se deleite en vernos sufrir, pero Él utiliza muchas herramientas para que nosotros sigamos creciendo en nuestra vida espiritual. Quisiera compartir con ustedes, hace algunos años, ahí por ahí de los 80, salió una película donde un joven adolescente tiene problemas con los compañeros de la escuela, lo molestan, lo golpean. Sus compañeros saben karate, y quizá ya sabe a qué película me refiero. Este chico, en donde vive, en la vivienda en donde llega a vivir con su mamá, conoce a un señor ya adulto que se encarga del mantenimiento de ese lugar, y este hombre es un japonés. Entonces el chico descubre que tiene habilidades para las artes marciales y le pide que le enseñe. Al principio se niega, pero finalmente termina accediendo. El chico, emocionado, llega a sus primeras clases para recibir esa enseñanza y está emocionado porque
va a aprender a golpear y va a aprender a pelear, pero para su sorpresa, eh, su maestro le da una cubeta y lo pone a pulir un piso. Cuando termina de pulir un piso una, era una parte muy grande, le da una brocha y lo pone a pintar una cerca, pero le da instrucciones muy precisas acerca de cómo tiene que hacerlo. Así que, pues el chico no muy a gusto, no muy contento y sorprendido de lo que le está poniendo a hacer, lo hace. Finalmente, cuando ya lleva bastante y se cansa, después de unos días que sigue haciendo esas tareas que parecieran más tareas domésticas que enseñanzas de artes marciales, le reclama. Le reclama a su maestro, le dice que ese no había sido el trato y está molesto y está enojado. En ese momento su maestro le pide que todos los movimientos que había hecho en las tareas que le había asignado, que los hiciera ahí presente frente a él. Así que él los empieza a emular, esos movimientos que hacía tanto en el piso como en la cerca, y resulta que el chico había aprendido algunas técnicas de defensa. Así que su maestro le tira unos golpes y él con lo que había aprendido los logra repeler, logra defenderse y entonces el chico queda sorprendido. Y hermanos, algunas veces eso es lo que está pasando en nuestra vida. No entendemos las razones, no entendemos lo que está sucediendo y a veces quisiéramos respuestas inmediatas o a veces quisiéramos escuchar de parte de Dios lo que queremos escuchar. Y no nos damos cuenta o no estamos atendiendo a lo que el Maestro nos está enseñando, a lo que nuestro Señor está haciendo en nosotros. Estamos más distraídos, estamos muy distraídos esperando esa respuesta que queremos escuchar o esperando a que ese problema se solucione. Y a veces el maestro solo nos dice que tenemos que esperar. A veces el maestro nos dice, tienes que dejar todo en mis manos. A veces el maestro dice, tienes que tener paciencia. Y no nos damos cuenta, pero todo lo que sucede a nuestro alrededor es porque el maestro está trabajando con cada uno de nosotros. Es porque está haciendo algo en nuestra vida. Y muchas veces estamos muy distraídos, estamos más distraídos esperando la respuesta que queremos escuchar. Pero Él sigue trabajando en favor de cada uno de nosotros. Pasamos una pandemia, ya van poco más de 2 años. La situación fue muy difícil, ha sido muy complicada. El Señor no nos ha dejado. Y a veces quisiéramos que las circunstancias fueran totalmente diferentes. Quizá esperamos ya estar reunidos todos, saludándonos, abrazándonos, pero no son así. Y aún en medio de esa situación, aunque quisiéramos que fuese diferente, aún en medio de esa situación, el Señor no nos ha dejado y sigue trabajando en favor de nosotros. Así que, hermanos, la invitación es a seguir descubriendo día a día esas enseñanzas que el Maestro tiene para cada uno de nosotros. Imagínense, y no solo imagínense, sino propóngase en su vida, propongámonos en nuestra vida el entrar todos los días al taller del Maestro. Imagínense lo maravilloso que es entrar a ese lugar donde el Maestro trabaja para nosotros y con cada uno de nosotros. Así como tiene esa delicadeza o tenía esa delicadeza para trabajar en el oficio que su padre le enseñó, así lo hace con tanto amor para cada uno de nosotros, con cada uno de nosotros, con amor, con ternura, con firmeza, porque así es el Maestro. No deja de enseñarnos,
para que nosotros sigamos creciendo. Vamos a orar y a dar gracias por este tiempo. Señor Jesús, gracias te damos por lo maravilloso que eres con cada uno de nosotros. Gracias por amarnos infinitamente y por haber dado la vida, tu vida por cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque nos enseñas y estás con nosotros cada día, porque utilizas herramientas que muchas veces para nosotros son difíciles de comprender y difíciles de asimilar, pero en cada momento y por sorprendente que sea para nosotros, siempre tienes algo que enseñar a nuestra vida. Y eso que tú nos enseñas siempre es algo que suma a nosotros. Gracias, gracias por ser ese maestro tierno, amoroso, ese maestro que nos ama infinitamente, incondicionalmente, ese maestro que nos perdona, a pesar de que fallamos muchas veces, a pesar de que te damos la espalda muchas veces. Tu amor infinito siempre está ahí para tomarnos de la mano, para acompañarnos, Señor. Aun cuando las situaciones no son las más adecuadas ni las más favorables, Señor, y tenemos que atravesar por caminos que son dolorosos, aún ahí estás tú. Gracias, Señor, por ese hecho. Ayúdanos a ver lo que tú quieres enseñarnos y ayúdanos a sentir, Señor, todo lo que tú estás haciendo en favor de cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor, por todo tu inmenso amor y todo tu cuidado. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Eres fiel y tu misericordia eterna.